¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a una nueva clase aquí de tercer año. Lo que vamos a hacer y en lo que va a consistir esta clase va a ser en clasificar los sistemas según el número de fases, ¿ok? Luego vamos a definir lo que es una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Y luego vamos a establecer mediante un video que vamos a mirar entre todos, y lo voy a ir explicando, pausando y explicando, los métodos de separación de fases, ¿ok? Para luego pasar por último a las operaciones de fraccionamiento, pero eso va a ser en un video aparte, no va a ser en este exacto video. Porque en este nos vamos a concentrar exclusivamente en los sistemas heterogéneos y en las mezclas heterogéneas. Vamos a comenzar un poquito a hablar sobre sistemas heterogéneos. Los sistemas heterogéneos son aquellos que presentan, ustedes saben, ese ya lo saben de memoria, dos o más fases. Ahora la gran pregunta es, ¿qué es una fase? Esto es una pregunta que no podemos hacer, ¿no? Pues bien, una fase es una porción de materia. Ustedes están viendo en este momento en el dibujo un vaso, ¿bien? Con aceite encima y... o sí, algo así, ¿no? Sí, en este caso es un vaso con aceite encima y agua por debajo. ¿Cómo ustedes saben que lo de abajo es agua y lo de arriba es aceite? Porque cada una de esas sustancias, esas porciones de materia, tienen características diferentes. Y toda esa fase, es decir, toda esa porción de materia que presenta características como inodora, incolora, la misma densidad, el mismo punto de ebullición, todo, porque todo esto es agua, todo tiene todos los puntos, en todos los puntos del agua tienen exactamente las mismas propiedades intensivas. Bien, entonces, una porción de materia que en todos sus puntos presenta exactamente las mismas propiedades, y eso quiero decir color, olor, densidad, punto de ebullición, punto de fusión, etcétera, lo que quieran, eso es una fase. ¿Ok? ¿Y cómo diferenciamos las fases? Bueno, espectacularmente, esto es muy sencillo. El agua, ustedes saben que tiene características que la convierten en agua. Y el aceite tiene características que la convierten en aceite. Bueno, entonces, en ese caso sabemos diferenciar el aceite y el agua. Lo mismo pasa que tenemos una sustancia, un sistema heterogéneo de dos sustancias con diferentes colores. Nosotros sabemos diferenciar las fases porque cada sustancia en toda su extensión tiene exactamente el mismo color. Es el caso del agua, ¿no? Transparente el agua y un tono amarillento el aceite. Ya de por sí sabemos diferenciar las fases. ¿Ok? Entonces, los sistemas heterogéneos son aquellos que presentan dos o más fases. Si por ejemplo tenemos una sustancia, un compuesto, un... bueno, lo que sea en estado líquido o en algo sólido también, que en toda su estructura tenga exactamente las mismas características, es decir, por ejemplo, un vaso de agua, solamente agua, eso va a ser un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo. ¿Por qué? Porque en todos sus puntos es exactamente lo mismo. Hay agua, no hay nada diferente. Entonces, tenemos algo diferente. Si vemos algo diferente dentro de esa sustancia, entonces tiene más de una fase. ¿Ok? Es por ese lado, no es muy difícil de entenderlo. Pues bien, ya teniendo en cuenta y definiendo lo que es un sistema heterogéneo, vamos ahora a pasar al concepto de mezcla heterogénea. Y vamos a aprender a diferenciar mezclas heterogéneas de sistemas heterogéneos, que en ese caso son conceptos iguales. Una mezcla heterogénea es también un sistema heterogéneo. Ahora, una mezcla homogénea no precisamente tiene que ser un sistema homogéneo. Mejor dicho, al revés. Un sistema homogéneo no tiene por qué ser una mezcla homogénea. Y le voy a explicar eso en este momento. Una mezcla, vamos a poner acá entonces, una mezcla se caracteriza entonces porque hay dos o más sustancias que se encuentran combinadas. Ustedes mezclan una sustancia y otra, ¿ok? Y las mezclan, ya están formando lo que es una mezcla, porque en esa sustancia, en ese sistema, hay más de una sustancia que se mezcla entre sí. Entonces, ¿cuál es la característica esencial de las mezclas? Es que es posible, aunque sea homogénea o heterogénea, es posible separar los compuestos que la forman en
sus partes individuales. Por ejemplo, tenemos agua y sal, la podemos separar para obtener agua de un lado y sal del otro. Tenemos agua y arena, podemos separarla para obtener agua de un lado y arena del otro. Pues bien, las mezclas heterogéneas son aquellas que ustedes pueden separarlas fácilmente, ya que tienen las fases diferenciadas. O sea, podemos ver los componentes de esa mezcla a simple vista. Es muy sencillo de apreciarlo. ¿Ok? Por ejemplo, si mezclamos una, un sistema, por ejemplo, formado por arena y agua, vamos a hacer así porque es mucho más sencillo, ustedes van a mezclar eso y van a observar que el agua y la arena no forman una única sustancia. Cada una se observa por separado. Entonces, en ese caso específico es una mezcla heterogénea. Tiene más de una fase. Ahora, la mezcla homogénea, por ejemplo, ustedes mezclan agua y sal, la mezclan constantemente o mezclan café con leche, igual y lo mezclan, y no se va a poder distinguir en esa mezcla resultante los componentes que la conforman. Por ejemplo, ustedes ven una sustancia del color de café con leche y ustedes no van a saberme decir, sin haberla probado o haberlo olido, que es café con leche, que por un lado hay café y por otro lado hay leche. Ustedes, si yo mezclo agua y sal, la única forma de saber que es agua con sal es tomándola. No lo recomiendo, es feo, muy feo. Pero esa es la diferencia entre mezcla homogénea y mezcla heterogénea. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre mezcla homogénea y sustancia homogénea. Si ustedes se dan cuenta, las sustancias homogéneas pueden no ser mezclas. Vamos a ver un caso. El agua pura, limpia, sin nada más, o sea, solamente agua, es una sustancia homogénea. Ustedes se fijan y toda su fase es formada por agua, ¿ok? Pero el agua no está formada por más de un compuesto. El agua es el compuesto. Entonces, el agua no se mezcla con nada más. Por lo tanto, no es una mezcla. Porque dentro del agua no hay una combinación de dos o más componentes. ¿Ok? Entonces, el agua es un sistema homogéneo, pero no es una mezcla homogénea. ¿Ok? Las mezclas pueden ser en todos los estados físicos. Por ejemplo, hay mezclas líquidas, las que conocemos más. Hay mezclas sólidas, las aleaciones, por ejemplo, la chapa es una aleación de dos metales que se mezclan y se forma la chapa del techo. Y las mezclas gaseosas. Ustedes me dirán, ¿dónde vemos mezclas gaseosas? El aire que respiramos es una mezcla gaseosa. Está formada no solamente por oxígeno, sino por otros componentes gaseosos, como el nitrógeno que está en su mayor proporción, que combinados forman el aire. Y el aire es una mezcla homogénea. ¿Por qué? Porque no observamos otra fase que no sea el aire, ¿no? El aire es transparente, el aire no se puede ver. Entonces, si el aire tuviera diferentes colores, ahí sí sería una mezcla heterogénea. Pero como no se puede ver nada más que lo transparente del aire, el aire es una mezcla del tipo homogéneo. Es algo que tienen que tenerlo bien claro porque en algunos ejercicios va a aparecer, por ejemplo, el aire como una mezcla. O compuesto, o lo que sea. Vamos a ver eso, vamos a diferenciar después eso. Pero para que quede claro, el aire es una mezcla del tipo homogénea. Es una fase sola, no se ve más nada que el aire. No se ve el aire. Y bueno, vamos a ir avanzando un poquito en esto para que tengan una idea más clara. Vamos a ir ahora a hablar sobre las mezclas heterogéneas. Vamos a apoyarnos en ese tipo de mezclas, ¿no? Entonces, la mezcla heterogénea, como les digo, se pueden diferenciar sus componentes a simple vista. Y ahora vamos a ver un video donde yo les voy a explicar a todos ustedes, en cierta forma, los diversos tipos de métodos de separación de fase. Como yo les dije al principio, lo que les permite la mezcla es poder obtener sus componentes por separado. Si no se pueden obtener los componentes por separado, entonces no es una mezcla.
el agua, aunque vos le apliques diversos métodos para separar sus componentes, seguirá siendo agua. Y eso lo vamos a ver ahora a continuación. En este exacto momento, lo que vamos a hacer es... ¡Ah, qué música horrible! Es mirar entonces los diversos tipos de métodos de separación de fases. En este caso, el primer método de separación de fases que vamos a trabajar es con un tamiz. Ustedes saben, es el colador, como ustedes le dicen, que en forma más específica se lo denomina tamiz, y un recipiente. Como verán acá abajo tenemos dos frascos con componentes. Vamos a ver entonces en qué consisten. Bueno, vamos a ignorar un poco el video en sí. Ustedes atienden lo que estoy diciendo. La persona que está haciendo este video lo que está haciendo es separar dos sólidos. Fíjense ahora. Consiste en hacer pasar partículas de diferentes tamaños por un tamiz. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz y las demás... Bueno, vamos a empezar acá entonces a explicar un poquito esto. Lo que ella está diciendo es cierto, es bastante claro. La tamización es un proceso, te están viendo acá en este momento, en el cual hay una mezcla heterogénea de dos sólidos de diferentes tamaños, porque acuérdense que tienen que tener diferentes tamaños para que uno de ellos sea tan pulverizado que pueda pasar por los poros del tamiz. En este caso habrá mezclado... No estoy seguro que mezcló. Vamos a ver acá entonces antes. Tengo entendido acá que mezcló arroz. Bueno, ustedes me corregirán después. Ustedes saben que esa mezcla de harina y arroz, la harina va a pasar por el tamiz, porque tiene el tamaño de las partículas para pasar por el tamiz, y el arroz va a quedar por encima, ¿no? Las de mayor tamaño quedan retenidas por el mismo. Fíjense ahí. Se separa, ¿no? El arroz queda encima y la harina queda por debajo. Ahí estamos avanzando un poquito en esto. Bien. El arroz queda encima. Vamos a para la otra separación de fases. Bueno, acá tiene entonces, con la edición espectacular que le puso. Acá tenemos la separación, ¿no? Por un lado tenemos por encima el tamiz el arroz y por otro la harina. Vamos a avanzar un poquito. El siguiente proceso que vamos a trabajar es la decantación. La decantación, vamos a ver en qué consiste. Caseramente, de manera casera, se puede hacer la decantación con estos materiales. ¿Qué implica la decantación? Implica la separación de dos sustancias líquidas, ¿ok? Que son inmiscibles. ¿Qué significa esto? Que no se pueden mezclar. Fíjense que los componentes que conforman este experimento es aceite y agua. No hay mucho más que decir, ¿no? Y por otro lado, una botella cortada y un recipiente. Vamos a ver. Aquí tienen los diversos tipos de separación. Esto es bueno porque ustedes van a poder aprender esto de manera muy casera y no tanto con los... Después, cuando volvamos a clase, vamos a tener el embudo de decantación y todo para que ustedes más o menos tengan una idea. Pero por ahora... Decantación. En la decantación se separa un líquido o sólido denso de otro fluido menos denso, el cual queda en la parte superior de la mezcla. Bueno, para trabajar con decantación, ustedes tienen que tener, por un lado, dos sustancias que no se puedan mezclar. La sustancia que es más densa es la que está por debajo. Y la sustancia que está por encima es la que es menos densa. Ustedes deberán saber que el aceite, cuando se mezcla con el aceite queda encima y el agua queda por debajo. Es una cosa interesante porque todo el mundo piensa que el aceite, por ser más viscoso que el agua, es más denso también. Y en realidad el agua es más densa que el aceite. La viscosidad y la densidad son propiedades completamente diferentes. Existen dos tipos de decantación, sólido líquido y líquido líquido.
las decantación se puede dar con un sólido y un líquido. Sin embargo, se recomienda la decantación para dos líquidos que no se pueden mezclar. Bueno, ok. Para el proceso de decantación, les voy a mostrar un poquito acá. Se utiliza lo que se denomina un embudo de decantación. El embudo de decantación es este aparatito por acá. Bien. Vamos a ver acá, vamos a abrirlo. Como verán, aquí tenemos el embudo de decantación. El embudo de decantación consiste en un embudo, vean acá, con una llave, fíjense en la llavecita que está en el medio del embudo y el cañito de abajo, y un caño que se conecta a un soporte, como verán por acá, vean aquí. Y si ustedes le colocan las dos sustancias que no se pueden mezclar dentro de ese embudo, van a abrir la llave con mucho cuidado y de a poco, y de manera bastante precisa, el líquido que está por debajo, que es el más denso, va a separarse y quedar dentro del recipiente que coloquen por debajo. Y dentro del embudo va a quedar únicamente el compuesto que sea menos denso. En ese caso tenemos aceite y agua. El agua va a bajar, va a depositarse en el recipiente y encima va a quedar el aceite, ¿ok? Va por ese lado, no hay mucho misterio, ¿no? Aquí vemos entonces como el agua queda dentro del recipiente. Me encanta la música que ponen. Vamos a pasar a otro método que me interesa mucho que ustedes sepan, que es el método de la imantación. Vamos a ver acá entonces un proceso de imantación. En realidad es muy sencillo de darse cuenta. En una mezcla heterogénea formada por una sustancia normal y otra que tenga la propiedad de ser atraída por un imán, se puede dar este tipo de separación de fases. Por ejemplo, la arena y el hierro. La arena no es atraída por un imán, pero el hierro sí. Entonces, ¿cómo va a ser este proceso? En este momento está llenando con arena el recipiente. Y ahora le va a colocar el hierro adentro. Y lo va a mezclar para que forme una mezcla heterogénea. Y ahora vamos a ver. Yo creo que ya deberíamos dejarlo que estamos... Bueno, vamos a sacar un poco el volumen. Ahora pasando un imán muy grande. Miren cómo atrapa todo el hierro que está dentro. Es un imán muy poderoso. Bastante. Miren eso, miren cómo va atrapando. Perfecto. Y aquí tenemos entonces el resultado final. El hierro por un lado y la arena por el otro. Con diferentes tipos de imán pasa exactamente lo mismo. El hierro se va a ver atraído por el mismo. Son imanes muy poderosos, ¿verdad? Que son imanes que atrapan bastante el hierro. Otro proceso más que es muy importante, son dos más que vamos a trabajar, son la sedimentación y la centrifugación. La sedimentación consiste en una mezcla del tipo heterogénea, bien, en la que dentro del líquido, de un sólido y un líquido, vamos a decir así, en la que el sólido, cuando se mezcla con el líquido, se mantiene suspendido en su superficie. Es decir, dentro del mismo líquido se va a estar suspendiendo el sólido. Luego de un tiempo, como es una mezcla heterogénea, tarde o temprano se van a separar esas fases.
toma su tiempo. Por acción de la gravedad, a la larga, el líquido se separa del sólido, el sólido cae hacia abajo y se sedimenta en el suelo. Es así entonces que sucede la sedimentación. Vamos a ver con ejemplo para explicarles con más detalle. Para hacer la demostración voy a usar dos recipientes, agua y polenta. Primero lo que hago es echar el agua en un recipiente cualquiera. Luego tiro la polenta en el recipiente con agua. Vean acá entonces cómo se forma la mezcla. Yo en esta parte pongo cámara rápida para que no sea muy aburrido el proceso. Fíjate esto acá. En este momento vi que habían partículas de polenta flotando en el agua y por eso lo revolví. Acá podemos ver el proceso de sedimentación. Miren esto. Las partículas de polenta se asentaron en el fondo del recipiente. Ya vimos el proceso de sedimentación, pero falta algo muy importante, cómo separarla. Yo en este caso usé un colador y fui tirando la mezcla para que el colador lo separe. ¿Vieron acá entonces qué pasa? Luego de un tiempo, el sólido va hacia abajo y se sedimenta en el fondo. Y por encima queda el líquido tal cual. Luego se puede separar por varios métodos. La filtración es uno de ellos. La filtración es un método que vamos a trabajar en el próximo... En la próxima temática, ¿no? Entonces vamos a explicar un poquito el proceso de centrifugación. Vamos a explicar ese método también. Para que ustedes tengan una idea. El método de centrifugación lo único que hace es acelerar el proceso de sedimentación. Es exactamente la misma finalidad. Se mezcla un sólido y un líquido. El sólido está suspendido en el líquido. Y si fuera de forma natural, el sólido después de un tiempo, que puede ser prolongado, se sedimenta en el suelo. Ahora, la centrifugación, mediante una técnica de giro muy rápido, puede separar mucho más rápido el líquido del sólido y ahí estamos ya cumplidos. Aquí tenemos la mezcla, ¿ok? Del sólido suspendido dentro del líquido. Fíjense ahí. No importa de qué se echa, todavía no importa. Lo que importa es que el sólido está suspendido dentro del líquido. Fíjense que tenemos una centrifugadora, que es como una... usa la misma técnica del lavarropa, ¿no? De la lavadora. Y la lavadora justamente lo hace tal cual. Acuérdense que la mezcla entre el agua y la ropa es una mezcla heterogénea. Entonces, por una técnica de girado muy rápido, el agua se separa de la ropa. Pasa lo mismo con el centrifugado, ¿no? Que en realidad el proceso de centrifugación es un ejemplo básico, ¿no? Lo que hacen es lo siguiente. Esa maquinita, que es una máquina centrifugadora, la vamos a buscar acá entonces. Máquina de centrifugación. ¿Vieron acá entonces? Esta es la famosa máquina de centrifugado, centrifugación. Fíjense que tenemos un aparato, una caja, donde colocamos muchos tubos. En uno de esos tubos colocamos nuestra muestra, un sistema de mezcla. Y del otro lado colocamos un tubo con un líquido lleno hasta el tope, que es el contrapeso. ¿Para qué esto? Para evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, lo colocamos el contrapeso, cerramos la tapa y lo podemos girar de forma muy rápida. Bien ahora. Lo va a detener ahora en este momento.
Y ahora va a detenerse de manera total. Se va deteniendo. Fíjense ahora que él extrae el tubo y el sólido que estaba suspendido dentro del líquido ya está por debajo y bien sedimentado. Y ahora extraemos el contrapeso. A ver, no, es el líquido que estaba, mejor dicho. Y ese es el proceso de centrifugación. Que el proceso de sedimentación y de centrifugación tiene el mismo concepto, pero uno utiliza la fuerza centrífuga, que es una fuerza del giro, para poder acelerar el proceso de sedimentación. ¿Tá? Es una técnica que si uno tiene la máquina, siempre va a ser mejor utilizarla de esa forma. Vamos a trabajar con el último método, que es el método de filtración. El método de filtración es realmente muy sencillo. Ustedes lo hacen muy seguido cuando, por ejemplo, pasan el café. ¿Ok? Entonces, vamos a tener esto en cuenta. Los materiales que necesitamos son papel filtro de cafetera y una botella de plástico que tendrás que recortar con unas tijeras, así como se muestra en la imagen. Primero colocamos el papel filtro. La parte de arriba de la botella sirve como un embudo. Y el filtro es donde va a pasar la sustancia, el sistema. Después ponemos nuestro filtro casero encima del resto de la botella que recortamos al inicio del video. La mezcla que voy a filtrar es una mezcla heterogénea. En este caso es una tamización líquido-sólido mucho más extrema, porque los poros del filtro son muy pequeños y solamente pasan sustancias que puedan atravesar esos poros. Por eso generalmente se utiliza para separar, por ejemplo, el café del agua. O también puede ser sustancias inmiscibles, ¿no? Como el talco y el agua, o como el azufre y el agua. El sólido queda atrapado en el papel mientras que el líquido lo traspasa. Miren acá al final. Suscribirte al canal. Y ahí sigue pasando. El líquido pasa a través del poro, viene el agua bien limpita y encima queda el sólido que no puede pasar por el filtro. ¿Ok? Espero que hayan entendido el tema. Vamos a repasar por último todos los temas que hemos trabajado. Bien, vamos a empezar con el concepto de sistemas heterogéneos. Los sistemas heterogéneos tienen más de una fase, 2 o más fases, donde la fase es aquella porción de materia que presenta las mismas propiedades características, es decir, densidad, punto de ebullición, etcétera. Entonces, en un sistema heterogéneo se pueden observar diferentes fases que las podemos identificar fácilmente. Luego de esto hablamos de los tipos de mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas y homogéneas. Dentro de las mezclas heterogéneas hablamos de los métodos de separación de fases. En los materiales que tienen del curso ustedes van a encontrar todo lo relacionado a mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas y sus métodos de separación. Esto fue una simple clase media práctica dentro de lo que se puede para que ustedes puedan entender mejor el tema. Cualquier duda que tengan la pueden preguntar sin ningún tipo de inconveniente. Esta fue la clase de hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Un abrazo a todos, gente. Nos vemos.